Bueno, hoy estaba poniéndoles una gran agenda de lo que intento trabajar hoy, terminar los libros didácticos sapienciales con Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Sabiduría. Lo intento, a ver si lo vamos a lograr. El más grande de tamaño es Proverbios, pero bueno, ya saben ustedes que Proverbio pues es recopilación de dichos, ¿verdad? Populares que se pusieron en práctica por la sabiduría que tienen esos dichos, que básicamente creo que es una de las cosas más importantes, la sabiduría del pueblo, la sabiduría de la gente, es algo pues cómo va leyendo la realidad, ¿verdad? Y eclesiástico, eclesiastés y sabiduría va en esa línea también, como nosotros tenemos que entender nuestra vida, por eso se llaman libros didácticos. Les había puesto en la agenda, pero el portal está malo y no logró agendar, ni logra configurar notas. Bueno, no sé, parece que eso, no sé qué es lo que pasa con ese portal conmigo. El hecho... que yo uso portal también de la universidad, pero siempre llevo cuadro aparte porque no se puede confiar uno de esos. Es cierto. Bueno, entonces ahí les había puesto, por favor, el trabajo lo necesito para el otro lunes. Ya está, si quieres se lo mando. Ya está listo. Ok, por favor me lo manda. Ya trabajamos eso. Sí. Ahí les puse que me lo mandaran de la manera, se supone que es a través del portal, pero hoy yo no pude entrar. O sea, sí entré, sí hice la agenda. Cuando ya la puse para grabar, ya no grabó. Y me salió ahí con problemas del portal. Así es que lo voy a intentar más tarde, pero no sé, ¿verdad? Si va a funcionar. Así es que si quieren me lo mandan. Si es muy grande, por el correo, o no sé, como un adjunto. Voy a ver si entra, si carga aquí en el WhatsApp. En el WhatsApp, a ver si me lo carga, yo creo que tal vez sí. Ok, bueno, entonces eso estaba puesto en la agenda para que ustedes, pero sí, hasta el trabajo, esa era la información más importante, que les decía yo que aunque las circunstancias han sido difíciles y aunque el material es bastante grande, pero que yo confiaba en Dios que por lo menos las claves de lectura hayan quedado y la posibilidad que ustedes utilicen el material de apoyo que se les ha dado en algún momento de su vida también. Pero sí me gustaría que la semana entrante termináramos como una puesta en común de lo que ustedes puedan haber enriquecido el tema, de las dudas que puedan tener, de las contradicciones que pueden encontrar entre lo que ustedes sabían y lo que ahí aprendieron. O sea, básicamente yo quisiera terminar hoy esos libros para que la semana entrante la utilizáramos en una puesta en común ya de parte de ustedes, en relación a los libros, ¿verdad? Eso es lo que les había puesto en la agenda. Espero poderlo hacer, pero si no, pues ya se los digo aquí, ¿verdad? Y como no está Víctor, para que se lo hagan saber, de todas maneras va a quedar grabada la clase. Sí, él ya va a entrar, ya no tardará en entrar. Ok. Bueno, entonces, dicho eso, no sé si tienen preguntas, dudas de algo. Un montón. Ok. Solo dígame si logra ver el libro en el WhatsApp, si no se lo envío por correo. Sí, cuadro de profetas, sí me entró. Ajá. Sí me entró en el WhatsApp. Si necesita que se lo envíe por correo, también se lo envío. No, es suficiente. Yo lo que quería era ponerlo en el portal también para que el padre viera, pues, pero voy a tratar de ponerlo. Él ni sube nada al portal tampoco. Bueno, veamos entonces el libro de los Proverbios. Es fruto, fíjese pues, ahí lo dice en la primera frase, fruto de la plurisecular tradición sapiencial del pueblo Israel. ¿Qué página es? ¿Solo qué página es? Estamos en 181.
Ok, 185. ya lo vi, sí, ya lo vi. Ujú. La palabra pluri quiere decir mucho, mucho. Secular quiere decir el ambiente popular, ¿verdad? No tiene nada que ver con... Hoy le llamamos a eso, pues, a los dichos populares del pueblo. Ahí está dicho plurisecular. O sea, todos, la sabiduría, toda que Israel fue captando a través de toda su historia, que ya vieron ustedes que tiene relación con muchos imperios fuertes, que se va al exilio, que son ellos ahí pues habitados por otros. Pues todo eso hace que ellos tengan una gran sabiduría de todo su entorno, ¿verdad? Por eso dice que surge toda esta sabiduría de ambientes diversos, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, monárquico, enseñanzas de sabios, relaciones humanas, acontecimientos existenciales de la vida, en fin, toda esa situación humana, todo lo cotidiano y lo que surge de repente como cosas extraordinarias en la vida, ¿verdad? Aquí dice como queriendo reflejar la complejidad aparentemente desordenada de la cotidianidad tal como la experimenta la gente común. O sea, lo que la gente dice, ¿verdad? Lo que la gente dice, el que con la miel anda, algo se le pega, ¿verdad? O sea, ahí hay un tipo de sabiduría, ¿verdad? Un montón de dichos que hemos oído toda la vida, si no, yo por lo menos que no había leído los proverbios. Ajá, ajá, y ahí vienen, y yo, Sí, pero les aseguro que no es porque la gente haya leído el libro de Proverbios, es la misma sabiduría de cada pueblo, de cada lugar, ¿verdad? De la gente. Entonces dice que el libro de los Proverbios también es conocido como sabiduría de Salomón. Claramente ustedes ya saben que es una recopilación de dichos, ¿verdad? Y que no necesariamente salió de la inteligencia de Salomón, y eso se llama mashal, en hebreo se llama mashal, ¿verdad? Proverbios. Luego tenemos lo que siempre nos interesa, ¿verdad? El lugar que tiene en la Biblia hebrea, este libro de Proverbios, pues ya habíamos dicho que los Ketubim, ¿se acuerdan? Era lo que habíamos visto anteriormente, y aparte los Sanahuín eran los profetas. Los Ketubim fueron lo que vimos de los salmos, que era una forma de orar, ¿se acuerdan? El salterio, ¿verdad? Eso, entonces, los discursos que hay de algunos rabinos, ¿verdad? Y entonces ahí adentro está puesto Proverbios, ¿verdad? Como consejos contradictorios que hay que darles cuando las personas son necias, ¿verdad? Luego tenemos que hay varios textos, varias versiones, no es la única. En el libro de los Proverbios se descubren muchos dichos, ideas que se repiten, temas que varias veces se van diciendo, como sacados de la vida ordinaria, donde cada día se vuelve a las reflexiones precedentes que actualizan, o sea que constantemente estamos pensando lo que nos dijo las abuelitas, cómo se va cumpliendo, y a veces no lo entendimos en su momento, pero luego lo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces en la página 189 tienen un cuadro, que es el que me interesa que vean. Entonces en este cuadro tienen las distintas secciones, los distintos temas que desarrollan los proverbios, las formas literarias y más o menos los autores. Entonces en los autores ustedes van a ver que hay muchos que son anónimos. Yo considero que los de Salomón también no hay tanto certeza de que sean de él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos, aquí les dice, pues, que invitación para tener sabiduría, reglas de conducta,
deberes hacia el prójimo, máximas, o sea, cuando dicen máximas son aquellas frases importantes que se coleccionan, ¿verdad? Consejos a los reyes, elogios a la mujer, al varón justo. Bueno, eso es lo que encontramos ahí. Y la forma literaria, pues son distintas, ¿verdad? A veces vienen en versos, a veces son antítesis, o sea, comparaciones, a veces son estrofas de 4 versos, a veces son paralelismos, a veces son poemas, o sea, son más largos, ¿verdad? Pero igual son proverbios. Entonces, eso lo tienen aquí ustedes en la página 190, 91, como las colecciones de Salomón, de los sabios, cómo eso se va poniendo en grupo, cómo se va recopilando. Ahora veamos en la página 193 y habla directamente del título de los proverbios y que se atribuye a Salomón por su sabiduría, ¿verdad? A nivel de formación literaria, sin embargo, Proverbios se presenta como una obra compuesta en la que dejaron sus huellas muchos autores. ¿Se fija? Aunque se canoniza o se dice que es Salomón, ya sabemos que aquí hay muchísimos autores procedentes de ambientes históricos y culturales distintos. ¿Van conmigo? ¿Sí van conmigo? Sí, Ok. sí. Ok. Están extendidos a lo largo del tiempo, o sea, de la historia, ¿verdad? Se va a ir, por eso hablamos de la palabra recopilación. Se están recopilando todos esos dichos que se han dado a través de la historia, a través del tiempo, a través de las circunstancias. Y entonces no hay problema de pensar de que estos dichos pues tienen miles y miles de años, ¿verdad? Y algunos pues no cabe la duda de que posiblemente los dijo Salomón o los hizo, ¿verdad? Pero lo que es difícil es determinar la formación de las colecciones, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los procesos de unificación, ¿verdad? Para que se hayan entrado todas como estas colecciones en un libro. No sabemos quiénes eran los sabios, quiénes eran los autores de las colecciones 3 y 4 que están ahí. Entonces hay hipótesis, pero las hipótesis hay que entenderlas como hipótesis, o sea, no están demostradas, ¿verdad? Una hipótesis es una teoría que no está demostrada. Entonces, van a encontrar ustedes, si se interesan mucho en los proverbios, van a encontrar que tienen mucho paralelismo con sabiduría oriental de otros países. Pero eso tampoco ya no nos extraña porque ya nos damos cuenta que Israel pues tuvo eso, o estuvo en el exilio o estuvo invadido. Entonces, claramente, cuando uno está o se va a vivir a otro país o otro país se viene con nosotros, pues la mezcla se llama, ya hemos dicho muchas veces, sincretismo, ¿verdad? Entonces, esa mezcla de costumbres, de cultura, de forma de ver, pues esa mezcla, pues uno la va pues como adquiriendo en automático, no es que uno se esfuerce en hacerlo, sino que conforme uno va viviendo ahí, pues lo va teniendo. Sin embargo, tiene un contenido teológico que está en la página 196. ¿Cuál es la finalidad de estos proverbios? Una parte se introduce en el prólogo, ¿verdad? Que dice que es Proverbios de Salomón, hijo de David, ¿verdad? Pero ya dijimos anteriormente todo eso, ¿verdad? Básicamente, la intención es que el sabio escuche para aumentar su saber. Vean, aquí ya ustedes pueden encontrar un tema importante de los proverbios y de la sabiduría, que es saber escuchar. Saber escuchar es un arte. Es un arte. Muchas veces nos están hablando, nos están contando algo y nosotros ya estamos como pensando cómo vamos a responder o lo que ya ni dejamos hablar a la otra persona por responder inmediatamente. Entonces no sabemos escuchar.
No sabemos escuchar verdaderamente cuál es la temática, qué es la pena, no, ya queremos dar soluciones o ya estamos juzgando la situación. En fin, tenemos distintas reacciones. Pero el autor del libro parece dirigirse no solo al pueblo de Israel, sino a todos los hombres, considerados según su triple categoría. ¿Cómo somos los seres humanos? Inexpertos, jóvenes, pues hay de distintas edades, pero pues los jóvenes son los que se dejan llevar más por sus, ¿qué dijera yo? Instintos. Pues sí, ¿verdad? Instintos o sus tendencias, ¿verdad? Ya tal vez uno por lo que ha vivido ya lo piensa dos veces, tanto en decir como en hacer algo. En cambio, los jóvenes, pues, como ellos dicen hoy, hablan sin filtro, ¿verdad? Hablan según sienten, según piensan, y bueno, y nunca lo hacen para lastimar, dicen ellos, ¿verdad? Pero bueno, ahí va todo. Entonces la sabiduría consiste, por tanto, en el conocimiento de todo lo que se sabe hacer y de todo lo que hay que evitar para vivir una vida justa y recta. Fíjense que esto ya lo hemos visto en todos los libros sapienciales. ¿Cuál es el objetivo? La vida justa y recta. Ahora me dirán ustedes, ¿eso es fácil o es difícil? Miren, pues ahí tenemos que partir de una realidad, que si no partimos de esa realidad, vamos a estar mal. ¿Cuál es la realidad que ustedes piensan que tenemos que partir para ser justos y rectos? ¿De qué realidad debemos de partir? Que somos humanos y pecadores. Buenos días. Hola, Víctor. Somos humanos, pero pues pecadores definitivamente, pero lo que tenemos que poner en la raíz de esta sabiduría es nuestra finitud. ¿Qué quiere decir eso? Somos limitados, finitos. Si somos limitados, no podemos tener una justicia absoluta, no podemos. Primero porque no sabemos escuchar al 100, no podemos ver al 100, no, o sea, nos faltan elementos por nuestra finitud. O sea, no podemos hacer juicios, nos faltan elementos para hacer juicios. Aun cuando sea de nosotros mismos, si nosotros quisiéramos juzgar nuestras acciones de la juventud, de la adolescencia, fíjense, aunque fuéramos de nosotros mismos, nos carecemos de herramientas, carecemos de elementos para dar una sentencia justa de nosotros mismos. Sí, yo creo que nos volveríamos muy severos con nosotros mismos. Entonces no seríamos justos. ¿Verdad? No seríamos justos. O seríamos muy severos o seríamos muy suaves. Depende, ¿verdad? Depende. En algunas cosas nos justificaríamos, no, pero yo lo hice por tal y tal cosa, pero por tal y tal otra, y bueno, nos justificaríamos. Entonces, partiendo de esa realidad, partiendo de una realidad, y ese es el principio de la sabiduría, conocer, aceptar nuestra finitud, o sea, nuestra limitación. Ese es el principio de la sabiduría. Y luego, si aceptamos este principio de limitación, pues ahí viene como consecuencia la humildad, porque yo tendré que darme cuenta de que no lo sé todo. Yo tendré que darme cuenta que no a todo el mundo, ahí sí que como dice el dicho, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, hay muchas cosas que yo voy a entender si yo entiendo mi finitud. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces aquí dice, pues, teniendo ese sentido, el orden está establecido, ¿verdad? Que yo soy finito, ¿y quién es absoluto? Dios. Ahí está, ahí está. Entonces vean cómo es la relación de un infinito a un absoluto. ¿Cómo es la relación? Pues la relación fue, si ustedes se recuerdan en la clase anterior de Job, que Job dijo, te conocía solo de oídas.
sea, ahí está lo finito, ¿verdad? ¿Cómo? Yo no te puedo abarcar en toda tu sabiduría, en toda tu eternidad. O sea, por mucho que yo diga que sea, ¿quién? La Madre Teresa de Calcuta o Teresa de Ávila, de todas maneras eso entra en lo finito, porque es una persona humana. Fíjense que incluso si ustedes leen con las claves que hemos visto el Evangelio y vean ustedes a María, la llena de gracia, sí es llena de gracia, pero ella no lo sabe todo ni lo entiende todo. Es una persona, es finita. Incluso Jesús, participando de la humanidad, cuando le preguntan cuándo será el fin y todo, ¿qué contesta él? Eso solo lo sabe mi Padre. Sí se fijan, que la humanidad es finita, aún hablando de Jesús y aún hablando de María, que son las figuras extraordinarias humanas que nosotros podemos tener como modelos. Pero aún en eso está la finitud. ¿Sí o no? Sí. Entonces ese es un principio muy importante. Entonces, desde este lado, entonces dice, fundamento de la sabiduría y conocimiento recto, ¿cuál es entonces? El temor de Dios. Concepto fundamental, ya eso lo habíamos visto en las clases anteriores, en los sapienciales, ¿verdad? Que es la base de la sabiduría, que es el fundamento. El temor de Dios, porque yo entiendo que en mi pequeñez yo puedo actuar equivocadamente y puedo lastimar a otros, lastimarme a mí, ofender a Dios. Pues eso será que yo no estoy consciente, pero, o sea, no estoy consciente de mi acto, pero que sí tendría que estar consciente de mi finitud. O sea, no estoy consciente de una intención, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que desde el sentido ese no hay pecado porque no estoy consciente. Pero tendría que tener, por eso es el tema de he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Posiblemente no soy tan consciente, pero aún esa inconsciencia es un problema. Bueno, entonces, luego tenemos, muy importante, por favor, para que lo lean, el temor, camino para alcanzar la sabiduría. Miren, esto es precioso, pero no tengo tiempo para leérselos. Está en la página 198, 199 y 200, o sea, es el final del libro. Se los encargo, por favor, porque ese sería parte del contexto teológico de la sabiduría. El temor de Dios. ¿Vamos ahí? Sí. Bueno, ahora entramos al otro libro que sería el Cogelet o Eclesiastés. Fíjense que este libro está escrito 300 años antes de Jesús. Es un libro que tiene muchas dificultades de interpretación, porque desconocemos muchas de los contenidos o de las cuestiones de índole contextual. Vean qué cosa más importante. Cuando nosotros no conocemos el contexto del escrito, ya dijimos, hay un contexto histórico, hay un contexto situacional de por qué se está escribiendo eso. Hay un contexto geográfico muchas veces, un contexto cultural y luego la interpretación de ese contexto que sería el teológico. Pero cuando nosotros no conocemos eso, lo desconocemos por muchas razones, no conocemos la cultura donde se desarrolló, no sabemos la problemática, no sabemos las características lingüísticas, no sabemos los destinatarios. Cuando desconocemos eso, entonces no podemos dar una sana interpretación. Y este es un ejemplo, el Cogelet o Eclesiastés. Entonces la orientación que nos puede dar el texto puede ser muy arbitraria, ¿verdad?
Sin embargo, forma parte de los libros sapienciales del judaísmo, también del cristianismo. A pesar de todos esos problemas, pertenece a un mundo de ideas bíblicas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La tradición hebrea, fíjense, esto es en relación al nombre. La tradición hebrea designó este libro con el nombre de Kohelet, apelativo con el que se autopresenta el autor al empezar sus palabras. Palabras de Kohelet, hijo de David, rey de Jerusalén. O sea, Kohelet sería Salomón, ¿verdad? Hijo de David, rey de Jerusalén. Se trata de un nombre simbólico que puede entenderse tanto como participio activo singular, femenino, como decir el de la asamblea, el que convoca, o también puede ser un término litúrgico, ¿verdad? O sea, que es el que convoca, el que reúne, el que llama. Entonces, en nuestro canon bíblico de los 70, Kohelet está colocado entre los proverbios y Cantar de los Cantares. Y en la Biblia hebrea, por contrario, se encuentra entre los Megillot, o sea, libros sagrados incluidos entre el Ketubín de la liturgia hebrea. Bueno, eso en cuanto al lugar, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se compuso? Pues ya les dije al principio, ¿verdad? 300 años antes de Jesús. O sea, es una recopilación. Ya se fijan que muchas cosas son recopilaciones, ¿verdad? Tiene un marco redaccional que es el prólogo y el epílogo. Y ahí lo presenta Salomón, ¿verdad? Como el autor. Pero el lugar de composición se considera comúnmente que la obra fue escrita en Jerusalén, mencionado en varios libros, en un contexto cultural de obras que pertenecen a la geografía palestina, porque hablan de su clima, de su flora, de muchas cosas del templo. Entonces, nos encontramos con un texto o con una colección de textos de Jerusalén 300 años antes de Cristo. Ya cuando se empieza a formar el judaísmo como religión. Acuérdense que eso también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y aquí en la página 208 tienen un poquito de historia y las características que tiene este libro, las características importantes. La estructura del libro, pues es un prólogo, luego son la parte central de la obra, luego hay un epílogo, es chiquito, no es tan grande. Y tiene su contenido y finalidad es afrontar una temática muy singular y compleja, y lo hace de un modo insólito en el amplio contexto del Antiguo Testamento. En el libro, en efecto, no se encuentran temas clásicos de las grandes tradiciones antiguas, como el amor de Dios al pueblo, la elección de ese pueblo o las alianzas. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en el Pentateuco, o incluso en los libros históricos encontramos las alianzas que los reyes hacen con otras naciones. Todo eso no encontramos aquí. El tema que le preocupa a Kohelet es otro. Pongan atención, el del sentido de la vida y la finalidad de los bienes humanos. Por favor, eso está en la página 213. Contenido y finalidad. Me interesa que lo subrayen. Está en la línea 5. El tema que preocupa a Kohelet es el del sentido de la vida, la finalidad de los bienes humanos y terrenos y, por tanto, el significado de la existencia humana, de la realidad que nos rodea y del tiempo que pasa. Fíjese, eso no está tocado en los otros libros.
Y el método que utiliza es el empírico. Porque es un poco, cuando está hablando de un método empírico, es alguien que está leyendo el signo de los tiempos. Está leyendo sus circunstancias, las épocas, lo que está viviendo, y entonces, pues, las asume, pero las asume reflexionándolas. Las interpela, las reflexiona a la luz de la fe. Por eso explora el curso de las cosas, ¿verdad? Hay un gran realismo, también hay optimismo, pareciera que no, pero sí hay optimismo, ¿verdad? Tiene relación con literatura extra bíblica, también tiene relación con la literatura pues, de Israel. Extra bíblica ya sabemos que es literatura de todo el medio ambiente de ahí, y con digamos, la raza original de Palestina o de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice, no cabe duda, eso lo tenemos en la página 219, no cabe duda de que la reflexión elaborada por Kohelet contribuyó a las afirmaciones del ambiente histórico y religioso que se desarrolló en la predicación de Jesús y de los apóstoles. Es decir, que Jesús lo toma muy en cuenta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay un influjo directo sobre la propuesta evangélica. Eso no está en discusión. Sin embargo, Kohelet no es un libro que haya tenido, al menos aparentemente, un eco especial en los escritos del Nuevo Testamento. Quiere decir que nosotros podemos encontrar este libro básicamente en la predicación de Jesús, mas no lo podemos encontrar tanto en las cartas de Pablo y en todos los demás textos que van a encontrarse en el Nuevo Testamento. Y también hay que tomar en cuenta que la teología de Kohelet ha sido clarificada por puntos especiales en la revelación de la doctrina evangélica. Porque, por ejemplo, Dios en Cristo, por ejemplo, una parte de Kohelet, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Todo eso lo tenemos en las cartas a los colosenses y a los corintios, pero son himnos litúrgicos que salen de este texto. ¿Sí? Bueno, nos quedan 4 minutos para que se acabe esto. No sé si tienen dudas, preguntas. Ahorita entraría al otro, que es Irácide o eclesiástico. Este es un poquito más largo, son 51 capítulos. El libro constituye un verdadero repertorio de máximas y reflexiones morales. Fíjense, es también una especie de máximas, pero más que todo son valederas para las más diversas circunstancias de la vida y expuestas en una gran variedad de forma literaria. O sea, se parece mucho a los proverbios, porque hay sentencias, dichos, instrucciones, elogios, sabiduría, exhortaciones. Entonces, este Siracide o eclesiástico, pues ha gustado más que Eclesiastés, ¿verdad? Su estudio, sin embargo, no carece de dificultades, debido a la misma naturaleza de la obra y la historia de su transmisión. No se puede perder de vista el valor excepcional que tiene la doctrina de la ciencia e inteligencia. No le da mucho valor a este libro del Eclesiástico. ¿Cómo vamos? Vamos muy rápido, vamos a paso de tropel, pero ya no tenemos tanto tiempo. Mariel es que tiene apagado su micrófono, Mariel. ¿Qué diferencia hay entre el eclesiástico y el eclesiastés? Ya lo...
ya lo habló del Eclesiastés Sí. anteriormente, entendí, Ajá. sí. Pero esto también son reflexiones morales, el eclesiástico. El eclesiástico sí. Ahora acuérdese que el eclesiastés básicamente está presentado como dice aquí, dice, pertenece, el libro parece exponer en forma dialéctica una reflexión que gira alrededor. Ya, sí, son reflexiones sobre la vida, sí. Exacto. Sí, Sí. yo me acuerdo que cuando los leía, leí varios, ya había leído varios libros y de ahí leí Eclesiastés. Y en mí pensé, este es uno de los libros más bonitos que he leído, igual el de Tobías, que otro que me ha encantado. Pero el de Eclesiastés es muy bonito. Sí, es muy... Me acuerdo que pensé. Espérenme un momentito que me está escribiendo el señor del portal, pero ahorita no lo puedo ver cómo está. Luis Montúfar. Es que no sé qué problema tiene el portal. Bueno, entonces ahorita queda un minutito para que se acabe. ¿Preguntas, dudas o algo? ¿Nada? No, voy a ver si puedo entrar al portal y subirle el trabajo ahí, a ver si se puede. Ok. Entonces, bueno. Entonces dice aquí que el título con el que el libro es conocido, su estudio tiene dificultades, pero básicamente es una especie de recopilación de máximas, ¿verdad? Otra vez tiene que ver con la sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, del que se hace eco la expresión utilizada por la sabiduría Ben Sirá, por eso también se llama Siráside, por el apellido de Ben Sirá, ¿verdad? Hijo de Sirá. Dice que la tradición hebrea no reconoce, o sea,